Hola a todos, me presento, mi nombre es Montserrat Gómez López y yo soy su asesora en este módulo titulado Finanzas Corporativas. Antes de comenzar, permítanme contarles un poco sobre mi trayectoria académica y profesional para que nos vayamos conociendo. Soy actuaria de profesión, cuento con una maestría en finanzas y un doctorado en alta dirección. En mi experiencia profesional, pues puedo destacar que soy consultor freelance en finanzas y educación. Desde enero del 2022 he trabajado como consultor freelance, proporcionando asesoramiento financiero a microempresas y emprendedores y a la par asistiendo en la toma de decisiones estratégicas. Además, brindo tutorías académicas a estudiantes. Tengo experiencia a nivel docente y soy catedrática y asesora académica a nivel licenciatura, maestría e ingenierías en otras 2 universidades. Previamente a ello trabajé en el sector gubernamental, especialmente estuve en el sector salud, donde adquirí experiencia en el análisis de datos, la evaluación de la calidad del servicio, la gestión de riesgos, el cumplimiento regulatorio. Y bueno, todas estas experiencias y mi formación académica me han permitido desarrollar una comprensión un poquito más profunda sobre el análisis económico y financiero, y a su vez pues he podido adquirir ciertas habilidades pedagógicas que me han ayudado a lograr pues estar en una comunicación con todos los alumnos. Entonces ahora sí, vamos a iniciar con nuestra sesión. Entonces, para este módulo, pues vamos a ver un poquito acerca de qué es el TREMA, qué es el TIR, qué es el valor presente neto, alguna simulación Monte Carlo, que es lo que ustedes verán o han estado realizando durante todos sus ejercicios. Listo. Entonces, vamos a comenzar con lo que es la tasa de rentabilidad mínima aceptada. Esta tasa pues es un indicador financiero dentro de la evaluación de proyectos de inversión y representa la mínima rentabilidad que un inversionista o una empresa exige para considerar viable un proyecto, teniendo en cuenta el riesgo, el costo de oportunidad, el costo de capital. Aquí se usa como punto de referencia para poder aceptar o rechazar un proyecto. Si nuestra tasa interna de retorno es superior a lo que es nuestro TREMA, pues el proyecto se dice que es viable. Aquí pues dentro de los componentes que nosotros vamos a estar utilizando tenemos lo que es el costo de capital, que es el costo de financiamiento. Lo vamos a hacer con deuda, lo vamos a hacer con recursos propios. Tenemos el riesgo del proyecto, a mayor riesgo, mayor TREMA exigida. Vamos a tomar en cuenta la inflación, las condiciones macroeconómicas, todas las alternativas de inversión que nosotros podamos tener, la rentabilidad que podría obtenerse en otros proyectos de mercado, que para nosotros pues en economía lo conocemos como costo de oportunidad. Su fórmula es costo de capital más prima por riesgo. Aquí vamos a tener 2 tipos de TREMA, lo que es el TREMA nominal y el TREMA real. El nominal incluye inflación y el real no incluye la inflación. Es importante tomarlo en cuenta porque si somos inversionistas, evita inversiones no rentables. Además, filtra proyectos que no cumplen con el rendimiento esperado. Prioriza los recursos, es decir, asigna capital a alternativas con mejor relación riesgo-retorno y puede ajustarse según los cambios del mercado. Entonces, para nosotros el TREMA va a ser como un filtro financiero que asegura que un proyecto genere valor. Su cálculo debe de ser riguroso, incorporando pues el riesgo, el costo de capital, el contexto económico. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí
Una empresa está evaluando un proyecto de expansión con los siguientes datos: una estructura de financiamiento con un capital propio de 600,000, deuda de 400,000, los costos, tenemos una rentabilidad exigida por el accionista del 12% anual, el costo de la deuda es del 8% y la tasa impositiva del 30%. Además, generamos una prima por riesgo por proyecto del 2%, adicional a lo que es nuestro costo de capital, y nuestra inversión inicial es de 1,000,000 de pesos. Para ello, nosotros vamos a hacer uso de nuestro WACC. El TREMA se calcula como el WACC, que es nuestro costo promedio ponderado de capital, más una prima por riesgo. Entonces va a ser capital entre capital más deuda por nuestra rentabilidad exigida por el accionista, más deuda entre capital más deuda por nuestro costo de la deuda, y eso le vamos a multiplicar el 1 menos la tasa impositiva. Entonces aquí pues voy a hacer primero el denominador. Ustedes lo pueden hacer directamente, yo lo hago paso a paso para todos aquellos que nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, capital nos dice que es 600,000, deuda es 400,000, entonces sería 600,000 más 400,000 nos da 1,000,000. Entonces ahora sí, capital son 600,000 entre 1,000,000 nos da 0.6, deuda que son 400,000 entre 1,000,000 nos da 0.4, entonces nuestro WACC quedaría como 0.6 por el 12%, que es la rentabilidad mínima por los accionistas, más 0.4 por el 8% anual. Y a esto le vamos a multiplicar 1 menos la tasa impositiva, que es del 30%, y el 60% por el 12% nos da 7.2, más el 40 por el 8%. Perdón, aquí nosotros lo tenemos que hacer de derecha a izquierda. Primero vamos a restar 1 menos 0.30 y el resultado lo vamos a multiplicar por el 8% y al último vamos a multiplicarlo por el 40%. Si nosotros lo hacemos de izquierda a derecha, nos va a salir otro resultado completamente diferente. Entonces recuerden, primero la resta, después la multiplicación por el 8 y después ya lo que está al final. Esto nos da un total de 9.44 y el TREMA nos dice que tiene una prima por riesgo del 2%. Entonces el WACC, que es 9.44 más la prima, que es del 2%, nos da un total del 11.44%. Aquí la empresa exige una rentabilidad mínima del 11.44 para poder aceptar el proyecto. También tenemos lo que es el periodo de recuperación. Este periodo de recuperación se considera como el número esperado de años que se requiere para que la inversión original sea recuperada. La determinación es simple, lo que vamos a hacer pues es sumar los flujos de efectivo de cada uno de los años hasta que el costo inicial del proyecto del capital pues quede cubierto. Entonces el periodo de tiempo total requerido para recuperar el monto de la inversión, inclusive la fracción de un año en caso de ser necesario, va a ser igual a nuestro periodo de recuperación de la inversión. Debemos considerar que entre menor sea el tiempo que transcurra en recuperarse la inversión, será mejor el resultado obtenido. Y está el periodo de recuperación descontado. En este caso vamos a considerar lo que son los flujos de efectivo con una tasa de descuento, los cuales deben de tener la capacidad de poder recuperar el importe del proyecto de inversión en un tiempo considerable para lo que son los socios o los accionistas de la organización. Este periodo va a representar un tipo de cálculo equilibrado en el sentido de que si los flujos de efectivo se reciben a la tasa requerida, entonces el proyecto pues va a alcanzar un punto de equilibrio.
De igual manera, cabe mencionar que este periodo de recuperación ordinario no considera el costo de capital, tampoco el costo imputable a las deudas o al capital contable que se haya utilizado para poderlo haber llevado a cabo. Entonces, el periodo de recuperación descontado muestra debidamente el año en el que va a ocurrir nuestro punto de equilibrio después de recuperar los costos de capital y la deuda considerados para el proyecto de inversión. Otro punto importante pues es la tasa interna de retorno. Esta tasa interna es la tasa de descuento que hace que nuestro valor actual neto de un proyecto de inversión sea igual a 0. Representa para nosotros la rentabilidad porcentual anual esperada que genera el proyecto sobre el capital invertido, considerando el valor del dinero en el tiempo. Entonces, para la determinación de una decisión de inversión en una empresa, es común y necesario aplicar nuestro valor presente neto del ingreso futuro proveniente de la inversión. Entonces, para poder determinarlo, pues la empresa utiliza el valor presente descontado del flujo de rendimientos, tomando en cuenta una tasa de interés y lo compara con la inversión a realizar. Si el valor presente descontado es mayor que la inversión, este valor será positivo y la empresa puede aceptar el proyecto, pero si el valor fuera menor que la inversión, pues la empresa tendría que rechazarlo porque no le estaría generando las ganancias necesarias. Aquí los beneficios de la tasa interna de retorno pues son que se va a concentrar en los flujos netos de efectivo. Vamos a considerar la tasa interna como una tasa efectiva. Este indicador se puede ir ajustando al valor del dinero en el tiempo y puede compararse con la tasa mínima aceptable, que es el TREMA, o el costo de oportunidad o la tasa de descuento. De igual manera, pues existe lo que es la TIR modificada. Esta es la tasa interna de retorno, es un método ya de valoración de las inversiones que mide la rentabilidad de una inversión en términos relativos, cuya principal cualidad, ahora denme un segundo, listo. Entonces, les decía, aquí eliminamos el problema de la consistencia que puede existir al aplicar nuestra TIR. Entonces, esta tasa interna de retorno modificada es una variante mejorada de nuestra TIR que corrige dos problemas específicos. Lo que es el supuesto irreal de la reinversión. Aquí la TIR asume que los flujos de caja positivos se reinvierten a la misma tasa interna de retorno y tener múltiples TIR. En proyectos con flujos no convencionales que tienen cambios de signo, la TIR puede generar varias soluciones matemáticas. Entonces, la tasa interna de retorno modificada soluciona esto al poder reinvertir lo que es los flujos positivos a una tasa de reinversión realista y puede descontar nuestros flujos negativos al costo de financiamiento, que es la tasa de descuento. Nuestra fórmula pues son los flujos positivos a tasa de reinversión entre los flujos negativos a la tasa financiera elevado a la 1 sobre n menos 1. Entonces aquí vamos a tener el valor futuro de los flujos positivos, el valor presente de los flujos negativos y vamos a utilizar el número de periodos. Otro punto importante es el índice de rentabilidad. Este índice de rentabilidad va a ser para nosotros una métrica que va a medir
la relación entre el valor presente de los flujos de caja futuros y la inversión inicial de un proyecto. El objetivo pues es evaluar la rentabilidad por unidad monetaria invertida, ayudando a priorizar pues todos nuestros proyectos cuando hay limitaciones de capital. Tenemos que nuestro índice de rentabilidad es el valor presente de los flujos de caja futuros entre nuestra inversión inicial. Si nuestro índice es mayor a 1, el proyecto genera valor, por lo tanto es rentable. Si es igual a 1, pues se equilibra, no tenemos ganancia, pero tampoco tenemos pérdida. Y si es menor a 1, entonces quiere decir que destruye valor, no es rentable. Aquí la ventaja de esto pues es que nos va a dar una eficiencia de asignación de capital. Aquí pues es valiosa para optimizar nuestros recursos escasos, pero debe usarse junto al valor presente neto y análisis pues cualitativos para pues conocer el razonamiento del capital, la comparación que pueda existir en diferentes proyectos a escala, en fin. Entonces, ahora sí, ya vimos la teoría, vamos a ver unos ejemplos para que nos quede un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos un proyecto de inversión. Se invierte 95,000 y genera flujos de efectivo anuales por 18,000 durante 18 años. Si el costo de capital es del 8.5, hay que determinar el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la razón de costo-beneficio del proyecto de acuerdo a los resultados obtenidos. Entonces, aquí pues vamos a tener una inversión inicial de 95,000, flujos anuales de efectivo de 18,000, la duración del proyecto son 18 años y el costo de capital es de 8.5, que sería el 0.085. 8.5 entre 100 nos da 0.085 en número decimal. Entonces, aquí primero vamos a sacar el valor presente neto de todos los flujos de caja futuros descontados al costo de capital menos la inversión inicial. En este caso pues vamos a tener que es la suma desde t igual a 1 hasta n de nuestros flujos entre 1 más el costo de capital elevado al periodo, y a esto le vamos a restar menos la inversión inicial. Pero en este caso en específico, como nuestros flujos son constantes, podemos usar la fórmula de valor presente de una anualidad, que nos dice que vamos a tener nuestros flujos por 1 menos 1 más el costo de capital elevado a la menos el periodo entre nuestro costo de capital. Entonces nuestro valor presente de una anualidad serían los 18,000 pesos de los flujos por 1 menos 1 más el costo de capital, que dijimos que era del 0.085, elevado a la menos 18 años entre 0.085, nos da un total de 162,998.57. Ahora, hasta aquí ya llevamos esta parte de la fórmula, pero nos dice que hay que restarle la inversión inicial, y la inversión inicial recordemos que fueron 95,000. Entonces, 162,998.57 menos los 95,000 nos da un total de 67,998.57. Aquí lo que podemos ver es que estos 67,000 son positivos y indica que el proyecto genera más valor que el costo de capital y sobre todo que es rentable. Ahora, hay que calcular la tasa interna de retorno. Esta tasa interna es la tasa de descuento que hace que nuestro valor presente neto sea igual a 0. Nuestra ecuación va a ser 0 es igual a la suma desde t igual a 1 hasta n de todos mis flujos entre 1 más la TIR elevada al periodo menos la inversión inicial.
Aquí como todos los flujos son constantes, podemos utilizar también la fórmula de anualidad. Entonces tendríamos inversión inicial es igual a los flujos por 1 menos 1 más la TIR elevado a la menos el periodo entre nuestra TIR. Entonces, si sustituimos valores, quedaría 95,000 es igual a 18,000 por 1 menos 1 más la TIR elevado a la menos el 18 entre nuestra TIR. Entonces, aquí esta ecuación no tiene una solución algebraica directa, por lo que lo podemos resolver por medio de iteraciones o pues de una forma más sencilla utilizando herramientas como Excel. Entonces voy a dejar de compartir y me voy a pasar a lo que es mi Excel. Entonces, en este caso, nos dice que tenemos 18 años, cada uno son 18,000 pesos, esto no va a cambiar, pero nosotros le debemos agregar al inicio un periodo cero. El periodo cero pues va a ser nuestra inversión inicial. La inversión inicial siempre la debemos de poner en negativo para que pueda calcularse la TIR. Entonces nuestro periodo cero es nuestra inversión inicial en negativo y si se dan cuenta pues aquí ya tengo todos los demás periodos del 1 a los 18 años y durante los 18 años son 18,000 pesos. Entonces para calcular aquí la TIR ya la tengo calculada, pero lo volvemos a hacer. Signo del igual, la palabra TIR, le damos, si se dan cuenta aquí ya nos lo da predeterminado, le damos doble clic y nos sale nuestra TIR. Entonces seleccionamos desde la inversión inicial hasta nuestro último flujo y le damos Enter. Entonces aquí nosotros tenemos una TIR del 18%. Acuérdense de este 18%. Entonces voy a dejar de compartir y me voy a regresar a lo que son las diapositivas. En este caso nuestra TIR fue del 18%. 18% es mayor a nuestro costo de capital, que es del 8.5%. Entonces, confirma que el proyecto es rentable. Y por último, pues vamos a hacer nuestra razón costo-beneficio. Aquí va a comparar el valor presente de los flujos con la inversión inicial. Nuestro valor presente de los flujos, pues es esto que calculamos anteriormente, de 162,998.57, entre la inversión que son 95,000. Y nos da un total de 1.71. Aquí la regla del costo-beneficio es que nuestro resultado sea mayor a 1. Entonces, mayor a 1 significa que los beneficios superan los costos, apoyando la viabilidad del proyecto. Aquí tenemos 1.7, por lo tanto, pues se puede aceptar porque los beneficios superan los costos y pues tenemos un valor presente mayor a 0, un TIR mayor al costo de capital y un costo-beneficio mayor a 1. Entonces el proyecto es rentable según estos tres criterios y sin ningún problema podemos aceptarlos. ¿Qué pasa cuando nuestros flujos no son iguales? Cuando cada año el flujo cambia. Aquí vamos a hacer otro ejercicio para poderlo evaluar. Entonces, suponiendo que el proyecto tiene una inversión de 1.930.000, generando los siguientes flujos de efectivo durante los siguientes 6 años. Aquí nos dan nuestros flujos diferentes desde el año 1 hasta el año 6. Si el costo de capital es del 24%, hay que determinar el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la razón costo-beneficio.
Entonces, en primer lugar, pues tenemos una inversión inicial de 1.930.000. Los flujos pues son diferentes con cada año y el costo de capital es del 24%. El 24% lo dividimos entre 100 para pasarlo en número decimal y me da 0.24. Y entonces aquí nuestra fórmula sería la suma de nuestros flujos netos de efectivo para el periodo T entre 1 más el costo de capital elevado al periodo menos nuestra inversión inicial. Les repito, ustedes pueden realizar esto directamente en la fórmula. Yo lo voy a hacer paso por paso porque pues sí hay muchas personas que nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, vamos a hacer primero lo que está dentro del paréntesis. Nuestro flujo neto de efectivo del periodo 1 serían 520.000 entre 1 más mi costo de capital, que es del 0.24, elevado al año 1. 1 más 0.24 elevado a la 1 nos da 1.24, entonces 520.000 entre 1.24 nos da 419.354.84. Para el año 2 vamos a agarrar los 440.000 entre 1 más 0.24, pero ahora lo vamos a elevar a la 2 porque estamos evaluando el año 2. Esto nos da un total de 286.160.25 y así le vamos a hacer hasta el año 6, que tiene un flujo neto de 960 entre 1 más 0.24, pero ahora lo elevamos a la 6 y nos da 264.085.06. Hasta aquí nosotros tenemos lo que está dentro del paréntesis, pero nos dice que es la suma de todo lo que hicimos adentro del paréntesis. Por lo tanto, vamos a sumar los 419.354.84 más los 286.160.25 más los 309.451.38 y así hasta los 264.085.06. La suma nos da 1.753.602.75. Entonces, hasta aquí ya llevamos esta parte de la fórmula, pero nos dice que hay que restarle la inversión inicial. Nuestra inversión inicial es de 1.930.000, por lo tanto el 1.753.602.75 que calculamos en la suma menos el 1.930.000 nos da un resultado negativo de 176.397.25. Aquí que podemos ver que tenemos número negativo, por lo tanto pues es una red flag, es un punto rojo, un foco rojo de que no debería de ser aceptado este proyecto. Después vamos a lo que es la tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno voy a compartir. Dijimos que tiene que ser mayor al costo de capital, entonces listo. Aquí sería igual, vamos a poner en el periodo 0 nuestra inversión inicial de 1.930.000, pero en negativo. Y si se dan cuenta, copié mis demás flujos desde el año 1 hasta el año 6. Copié los diferentes flujos que tenía. Entonces, para sacar nuestra TIR, vamos a poner signo del igual, la palabra TIR que nos la da predeterminada Excel, doble clic y seleccionamos desde los menos 1.930.000 hasta el año 6, que son 960.000. Le damos Enter y nos da una TIR del 20%. Ahora, no vayamos a perder este número. Esta TIR del 20% vamos a compararla con nuestro costo de capital y nos queda que el costo de capital
es de 24%. Nuestra TIR fue menor, fue de 20%, por lo tanto no debería de ser aceptada. Vamos a darle un último chance, vamos a ver si la razón costo-beneficio nos puede ayudar. Aquí la razón costo-beneficio pues es la suma de nuestros flujos netos de efectivo de cada periodo entre 1 más el costo de capital elevado al periodo entre la inversión inicial. Si se dan cuenta, el numerador es lo que nosotros calculamos en esta parte. Entonces lo que vamos a hacer es nada más copiar el 1.753.602.75 entre mi inversión inicial, que es 1.930.000. Esto nos da un total aproximado de 0.91. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un valor presente neto negativo de menos 176.397.25. Por lo tanto, el proyecto no es rentable a un costo de capital del 24% porque no va a generar valor para los inversionistas. Nuestra TIR del 20% es menor que el costo de capital del 24%, y esto confirma que el proyecto no es viable ya que no supera la rentabilidad mínima requerida, y tenemos una razón costo-beneficio de 0.91, es menor a 1, y también significa que los beneficios no alcanzan a cubrir los costos, por lo tanto no se recomienda aceptar este proyecto. Ahora, vimos también lo que fue el TREMA. Un proyecto tiene una inversión inicial de 894.000 y una inversión diferida de 88.000, De igual forma, se tiene un total de activo de circulante de 73.000 y los proveedores pueden financiar hasta 32.000. Se tienen 4 socios, cada uno de ellos puede aportar 160.000. El banco más competitivo puede prestar fondos y una TIE más 12 puntos. La TIE actual es de 6.2%. Si el crédito sería a 3 años con pagos vencidos mensuales iguales, hay que determinar el TREMA o la tasa de rendimiento mínima aceptada. Entonces recordemos que este TREMA es la tasa mínima que un inversionista espera obtener para considerar que un proyecto sea rentable. Entonces aquí pues vamos a tener una inversión inicial de 894.000, inversión diferida de 288, el capital del trabajo son 73.000, el financiamiento de 32, el aporte de los socios nos dice que pueden aportar cada uno de ellos 160.000. Entonces 160.000 aporta solamente uno. Si lo multiplicamos por los 4 socios nos da un total de 640.000. La tasa de interés es una TIE del 6.2 más 12 puntos. Entonces 12 más 6.2 nos da un total de 18.2% anual. El plazo son 3 años. 3 años si lo pasamos a meses pues son 36 meses. Porque nos dice que los pagos son mensuales vencidos iguales. Entonces debemos pasarlo a mensual. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Primero vamos a calcular el total de la inversión requerida, que sería la inversión inicial más la inversión diferida más el capital del trabajo menos el financiamiento con los proveedores, que serían, la inversión inicial son 894.000, la inversión diferida 288.000, capital de trabajo o activo circulante que son 73.000 y le restamos el financiamiento de 32.000. Esto nos da un total de 1.223.000. Ahora tenemos dos fuentes de financiamiento, el aporte de los socios de 640.000 porque dijimos que cada uno aportaba 160 y el préstamo bancario que sería el monto del préstamo es igual a la inversión total menos el aporte de los socios. La inversión total es 1.223.000, que es lo que calculamos aquí, menos lo que van a aportar los socios de 640.000, nos da un total de 583.000. Ya que tenemos el monto total,
podemos calcular el costo de capital propio. Aquí el TREMA debe reflejar un costo ponderado de capital más una prima de riesgo. Entonces nuestro costo de capital aportado por los socios, suponiendo que los socios esperan un rendimiento mínimo del 20%, este 20% pues es típico en proyectos de riesgos medios a altos, pues vamos a tener nuestro capital propio del 20%. El costo del préstamo bancario de la deuda, vamos a tener una tasa del préstamo del 18.2% anual, pero debemos calcular la tasa efectiva mensual porque los pagos son mensuales. Entonces serían los 18.2% entre 12 meses que tiene un año, nos da 1.51. 1.51% entre 100 nos da 0.015 en número decimal. Entonces con esto podemos calcular la cuota mensual del préstamo con la fórmula de anualidades. Aquí sería nuestro principal por la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevada al periodo, entre 1 más la tasa de interés elevada al periodo menos 1, y simplemente sustituimos valores. Nuestro principal es lo que acabamos de calcular de 583,000 por la tasa que acabamos de calcular de 0.015 por 1 más 0.015 elevado a los 36 meses porque dijimos que son 3 años, entre 1 más 0.015 elevado a la 36 menos 1. Haciendo toda la operación nos da un total de 21.135.38 como pago mensual. Ahora, el costo del préstamo va a ser la suma de todos los pagos menos el capital prestado. Entonces, el total pagado van a ser estos 21.135.38 que tiene que pagar cada mes por los 36 meses. Nos da un total de 760.873.86. Ahora, el costo financiero total van a ser estos 760.873.86 menos lo que nos costó la deuda, que fueron 583,000, que es lo que calculamos aquí. Entonces, esto nos va a dar un total de 177.873.86 con un costo efectivo anual del 18.2%. Ahora, podemos hacer la ponderación de las fuentes de financiamiento. Aquí vamos a ocupar los 640,000, que es la aportación de los 4 socios, y la inversión total que calculamos al principio de 1.223.000, me parece. Ajá, es esta. Además vamos a utilizar estos 583,000 que fueron del monto del préstamo que también calculamos. Entonces aquí nuestro capital propio van a ser los 640,000 entre 1.223.000 nos da 52.33, y el peso de la deuda son 583,000 entre el 1.223.000 nos da 47.67. Entonces nuestro WACC va a ser el costo de capital por el peso del capital más costo de la deuda por el peso de la deuda por 1 menos la tasa impositiva. Entonces, suponiendo una tasa del 30%, el interés deducible de impuestos, tenemos el costo de capital del 20% por el 52.33 que calculamos aquí, más el 18.2% que dijimos que era la TIE del 6.2 más 12 puntos, que nos daba 18.2%, por el 47.67%, por 1 menos el 30% nos da 0.70 o 70%. Entonces recordemos, primero vamos a multiplicar la parte de adentro del paréntesis por el peso de la deuda y al último por el costo de la deuda. Entonces 10.46 más 6.7 nos da 16.54. Aquí vamos a tener un ajuste por prima de riesgo. Si el proyecto tiene un riesgo alto, se suele añadir una prima del 3 al 5%, entonces nosotros vamos a suponer un 4%.
tendríamos un WACC más la prima del riesgo, que sería 16.54 más el 4%, nos da un total de 20.54. En este caso, pues la tasa de rendimiento mínima aceptada para este proyecto es aproximadamente el 20.5%, y esto significa que el proyecto debe generar un retorno mayor a este 20.5% para que pueda ser considerado rentable, cubriendo el costo de capital y el riesgo aceptado. Ahora, también tenemos lo que es los modelos de simulación. Aquí vamos a hacer un escenario de ejemplificación. Una empresa tiene una máquina crítica para la producción. Si la máquina falla, se pierde producción y hay un costo asociado. Queremos usar una simulación Monte Carlo para evaluar cómo varían las pérdidas en función de diferentes escenarios de falla. Aquí la duración promedio de falla, la máquina podría estar fuera de servicio entre 1 y 10 días. Usamos una distribución uniforme, lo que significa que cualquier duración dentro de este rango es igualmente probable. El costo diario de la pérdida pues va entre 5 y 15 mil pesos por día, y vamos a realizar 1000 simulaciones. Entonces, vamos a pasar a lo que es un archivo de Excel. Y bueno, aquí que tenemos, vamos a tener nuestro número de simulaciones que va del 1 al 1000. Los días de falla va a ser un número aleatorio entre 1 y 10, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula entero aleatorio por 10 más 1. Aquí el aleatorio pues nos va a generar un número decimal aleatorio entre 0 y 1, y este número es uniformemente distribuido, lo que significa que cualquier valor dentro de este rango tiene la misma probabilidad de aparecer. Vamos a utilizar el entero porque va a convertir todos los números decimales en un número entero. Nosotros no podemos tener 2.5 días de falla o 5.8 días de falla. O tenemos un día o tenemos 2 días de falla. No podemos tener medios números. Y al final, pues vamos a sumarle el 10 más 1 porque convierte el número entero eliminando el decimal, y al final este 10 más 1 hace que el resultado final esté dentro del rango 1 y 10 para que no se pase. Entonces, si se dan cuenta, aquí en mi simulación no se pasa del 10, pero tampoco hay números negativos ni tampoco hay un número 0. El costo diario vamos a utilizar aleatorio por 10 más 5000 porque nos dice que nos puede costar desde 5,000 hasta 15,000 pesos. Entonces aquí no usamos entero porque los puntos decimales para nosotros serían centavos, y centavos pues nos cuesta dinero. Entonces aquí pues vamos a tener un aleatorio de 10,000. Aquí vamos a multiplicar nuestro número aleatorio por 10,000 y esto convierte el rango de 0 a 1. Ahora sería de 0 a 10,000. Y si a eso le sumamos 5,000, pues quiere decir que si íbamos de 0 a 10,000, ahora vamos a ir, como le sumamos 5, ya no empezamos en el 0, ya empezamos en 5,000, pero le sumamos los 10,000, entonces sería de 5,000 a 15,000, que es lo que nos pide el problema. Y al final tenemos la pérdida total, que serían nuestro costo diario por nuestros días de falla. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Tener 4 días de falla me genera una pérdida total de 30,157.24 pesos. Como verán, el objetivo de este ejercicio es entender cómo el fallo de una máquina crítica afecta a los costos de operación de una empresa. Aquí utilizamos una simulación Monte Carlo porque nos permite simular múltiples escenarios basados en rangos de valores aleatorios, y esto refleja la incertidumbre que enfrentamos en la realidad.
porque al final no sabemos exactamente cuántos días va a estar la máquina fuera de servicio, ni tampoco cuál va a ser el costo diario asociado. Entonces podemos observar que, por ejemplo, aquí las pérdidas mínimas son de 5.095.98, pero como pérdida máxima podemos tener 148.613 pesos. Entonces, todo esto nos ayuda a ver y a tomar decisiones para poder manejar la incertidumbre. Entonces, ¿qué hago? ¿Me compro una nueva máquina? ¿O busco a alguien que me la repare para allá? ¿O arrendo en lo que está esto una nueva máquina? ¿O paro mis operaciones? Pero aquí ya tengo datos crudos, entonces ya puedo tomar decisiones que me ayuden a agilizar este problema que yo tengo. Entonces, más o menos ya vimos lo que es toda esta parte de los puntos que ustedes van a estar trabajando durante todo este módulo. Entonces, voy a compartir. Listo. Entonces, aquí, en primer lugar, ustedes lo que tienen que hacer o lo que nos piden es un cuestionario de matemáticas financieras. Este es autoevaluable por la plataforma, así que no tienen ningún problema. Después tienen que realizar el estudio de caso 1. Aquí pues es el proceso de financiamiento y de inversión en proyectos mutuamente excluyentes. Si se dan cuenta, les dan ciertos datos, les dan 2 casos y ustedes tienen que determinar el costo promedio ponderado, que fue algo de lo que vimos el día de hoy. Calcular el costo de cada una de las opciones de financiamiento, el nuevo costo promedio ponderado, cuáles son las opciones general de la estructura óptima, utilizar nuestro TREMA, periodo de recuperación simple, descontado, valor presente neto, tasa interna de retorno. La mayoría de todos estos puntos los hemos abordado en esta sesión, entonces ustedes pueden utilizar pues las bases o las fórmulas para poder realizar su actividad. Por favor, debe de llevar una portada, una introducción. El desarrollo pues es la realización de estos casos y la conclusión. Sí es importante que me pongan el procedimiento de cómo calcularon sus resultados. Si nada más me ponen resultado WACC del 5% y no me ponen las fórmulas o no me ponen qué hicieron, qué sumaron, qué restaron, qué dividieron, pues entonces no hay cómo sustentar los resultados que ustedes obtuvieron. Entonces sí les pido por favor que me pongan el procedimiento. Después vamos a tener lo que es el estudio de caso. Este ya es para esta semana. Les dan datos generales, unas variables donde les dan una venta, probabilidad, costo variable unitario y una portabilidad. Entonces, con estos datos ustedes van a calcular un modelo Monte Carlo. Van a realizar un modelo Monte Carlo para hacer 5 corridas. Entonces ustedes van a desarrollar 5 flujos de efectivo de las 5 corridas, obteniendo para cada uno de ellos el valor presente neto, que ya vimos cómo se calcula. Y en la hoja 8 van a realizar un resumen que muestre todos los valores presentes de cada escenario que ustedes hicieron de la hoja 3 a la 7. Tienen que calcular la desviación estándar, que también si se mete en Excel se las da predeterminado. Le ponen desbest y ya les da la parte de la desviación estándar y ustedes seleccionan los datos que quieren sacarle la desviación y sobre todo el coeficiente de variación. Entonces este es un modelo Monte Carlo. Ya les mostré un ejemplo
de pues más o menos cómo podemos realizarlo. No hay como tal una fórmula general o una fórmula específica para hacer un modelo, porque cada una de las situaciones y cada una de las empresas pues o de los analistas financieros utilizan un modelo diferente. Pero aquí pues ya les están dando los datos. Asegúrense de que todos sus documentos que suban se adjunten bien en la plataforma, porque luego ustedes creen que lo subieron y al momento de calificar no hay nada. Entonces, pues sí es importante que se aseguren que todas las actividades que ustedes suban estén bien realizadas. Después tenemos lo que es un trabajo de evaluación bajo incertidumbre. Esto es un trabajo colaborativo, se hace mediante un foro. Ustedes se meten al foro de discusión. En el foro les van a dar un ejercicio. Este ejercicio pues ustedes lo tienen que llevar a cabo. Tienen que utilizar estos flujos de efectivo. Tienen que calcular las ventas, el valor presente neto, el punto de equilibrio. Entonces tienen que elaborar un análisis de sensibilidad para lo que son las variables de costo variable por unidad y precio, y describir una conclusión. Este trabajo es colaborativo, no lo tienen que hacer solos. Entonces aquí, si se dan cuenta, yo ya les puse 5 equipos. Ustedes van a entrar a un equipo y van a ver pues a qué equipo pertenecen. Si su nombre está aquí, entonces quiere decir que pertenecen al equipo 1. Y lo que van a hacer es, pues en este caso, ustedes van a hacer su trabajo y en estos equipos van a escribir con respecto al flujo de efectivo tal, nos dimos cuenta que no sé qué tanto. Y van a poner aquí sus conclusiones. Yo voy a poner una conclusión, entonces el compañero va a decir, pues retroalimentando o complementando lo que Monse dijo, yo puedo aportar ciertos puntos, y así todos van a hacer sus aportaciones. El trabajo tiene que estar realizado en Excel. Aquí, como si es un trabajo que implica un desarrollo, que implica fórmulas, que implica manejo de Excel, no solamente tienen que poner sus hallazgos o observaciones aquí en el foro, sino que también lo tienen que subir de manera individual a la parte del foro. A la plataforma. Entonces van a guardarlo y ustedes tienen el apartado donde van a subir su trabajo de manera individual para que yo lo pueda calificar. Entonces yo voy a calificar la colaboración que tuvieron aquí en el foro, más aparte el trabajo que vayan a subir. Ustedes lo suben de manera individual, pero el trabajo se hace de manera colectiva. Tal vez pues yo empiece a hacer la primera parte de los valores presentes netos y alguien más va a empezar a realizar el análisis de sensibilidad, etcétera. Entonces todos tienen que trabajar en conjunto para que no se les haga pesado y para que por favor para que todos tengan la calificación. Al final tienen la parte de la coevaluación. En esta coevaluación pues ustedes tienen que calificar pues el trabajo de sus compañeros de equipo. Entonces, si los compañeros trabajaron muy bien, realizaron la parte que les tocó, estuvieron activos durante todo su trabajo, pues los califican bien. Si por el contrario hubieron compañeros que nunca se conectaron, que no hicieron el trabajo con ustedes, que fueron antipáticos, pues también tienen que agregarlo. No se trata de estar evidenciando a la gente, pero pues es un punto para yo saber quién sí trabajó y quién no trabajó. Entonces, en el Excel que ustedes suben individualmente, en la portada pueden poner el nombre de todos los integrantes del equipo y pueden poner incluso si alguien no trabajó, pues podrían no incluirlo en el trabajo,
porque pues sería estarle regalando una calificación. Entonces, por favor, pónganse de acuerdo, tienen todavía tiempo. Estos equipos los hice desde que comenzó la semana para que no les vaya a ganar el tiempo. Entonces, hacen su coevaluación. Al final tienen un cuestionario de árboles de decisión. También la plataforma se los califica automáticamente. Y por último terminamos con la autoevaluación. Cómo ustedes se sintieron y cómo ustedes trabajaron durante este módulo. Entonces, pues esto sería todo por parte del módulo. Igual si tienen alguna duda, si llegan a tener algún comentario extra, pueden mandarme mensajito por el aula o pueden mandarme un correo para estar en comunicación en caso de que tengan alguna situación académica. Yo los voy a estar acompañando y voy a estar calificando todos sus trabajos. Sí es importante que manden todas sus actividades en tiempo para no tener penalización por haber entregado fuera de tiempo. Entonces, pues ahora sí, hemos llegado al final de esta sesión. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención y pues esto sería todo por mi parte. Que pasen un muy bonito fin de semana. ¡Hasta luego!